8 de la mañana con 19 minutos. Recibimos con mucho gusto en el estudio a Héctor Carlos Salazar. Él es candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 15. Es un hombre con una trayectoria muy importante tanto en la docencia como en organismos como la Asociación Nacional de Productores de Maíz, maestro e investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y un hombre que está muy consciente de los problemas del campo, pero también de los problemas de la ciudad. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Héctor, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta el Distrito 15, el cual es muy amplio? Ya con la redistritación que se hizo, pues le tocan importantes sectores de la ciudad, pero numerosos ejidos también. Bueno, son innumerables los problemas. El de vialidad es importantísimo. En cuanto a problemas, la cuestión de salud, la cuestión de salud mental incluso, toda la ola de suicidios que han sucedido. En 2021 se registraron 212 suicidios y 116 fueron en Saltillo. Pues ahí tenemos que reforzar las instituciones de atención a problemas de salud mental y los centros de integración juvenil. ¿Hay mucha adicción también? Sí, es increíble que tengamos tanta seguridad, o que esté el Estado en niveles de seguridad importantes, pero no se entiende cómo fluye la droga. O sea, estamos invadidos, hay muchos problemas de drogadicción y yo creo que es un tema a atender de urgencia, ¿no? Que requiere mucha atención, pero se requiere atención integral. Atención integral, sí, que viene desde las escuelas, la propia familia, ¿no? Asistencia psicológica a los propios padres. Otro problema, pues sin duda, es la cuestión de la salud. La salud se ha vuelto un problema de crisis para la gente cuando hay una enfermedad grave, cuando hay una atención mínima también, pues los ahorros se van. En Movimiento Ciudadano proponemos servicio médico universal, pero particularmente a los infantes. Tenemos la intención de legislar sobre la atención a los riesgos de salud de los infantes, que se atiende independientemente del nivel de gravedad de la enfermedad, que se atienda de 0 a 6 años. ¿Por qué, Jesús? Porque es el futuro de México. Y otro tema importante es la educación. Vemos que ya el 40% de la educación en el Estado, y particularmente Saltillo, es educación privada, con pocas regulaciones. O sea, los padres están a la expensa de todas las demandas que solicitan estas instituciones sin ninguna regulación sobre qué conceptos. En ese aspecto es un problema muy grave que estudiantes que no son de 10, que no son de 9, que no califican para becas o para entrar directo a las preparatorias públicas, luego los padres de familia tienen que hacer sacrificios muy grandes por pagar colegiaturas, claro. Pero también hay muchísimas preparatorias patito, donde nunca le hablan con la verdad a los padres de familia, invierten mucho tiempo y resulta que son instituciones que no contaban con el reconocimiento oficial al programa de estudios, que es el REBOE, y que porque pueden decir incorporada a la SEP, claro, incorporada a la Secretaría de Educación, pero no tienen el reconocimiento oficial. Entonces es un gran problema. Se tiene que ampliar la matrícula a las preparatorias públicas para poder no truncar los estudios de muchos jóvenes, ¿no? Y el otro tema es de justicia. Tema con la nueva modalidad del procedimiento penal, el ser víctima es un sinónimo de injusticia. Los ministerios públicos se han vuelto indiferentes, insensibles, inoperantes, porque no formulan carpetas de investigación. Normalmente hacen la investigación con una insensibilidad increíble en cuestión de crímenes evidentes, ¿eh? O sea, no es posible que a ti te den un balazo, te roben, y al último el investigado es el que denuncia, no el delincuente. Y el delincuente enfrenta el proceso judicial en libertad. Eso es increíble. Y nosotros ahí proponemos que hagamos una comisión integrada al Congreso con ciudadanos, de que le dé seguimiento al actuar de todos los ministerios públicos, porque si no es un tema de corrupción, es un tema de que no están cumpliendo su función,
o es un tema más grave de que tenemos poca infraestructura carcelaria y entonces se evita la investigación para meter a la cárcel a los delincuentes porque ya no caben. Porque ya no caben, o sea, eso tiene que atender. Ese es un sentir muy importante. Pero son muchas lagunas que tiene esta ley. Muchas lagunas, sí, yo creo que se tiene que atender. Otro tema es, pues, que el campo, seguimos siendo ciudadanos de segunda, servicios de segunda, infraestructura de segunda. Caminos de segunda. Sí, pueblos, comunidades en el estado que han crecido como una colonia y no tienen los servicios básicos de agua potable, de drenaje, de seguridad pública, de servicios públicos de alumbrado, y no se digan las escuelas. Eso es dramático, que los profesores rurales anden batallando y acarreando a los niños porque no tienen medios para poder asistir a la escuela, y ese es el futuro del campo. El futuro del campo, si sigue así, vamos a tener localidades despobladas. Si no fuera por profesores que son verdaderos héroes. Verdaderos héroes. Por la labor que hacen, sobre todo los de CONAFE, que son promotores educativos que, pues en ocasiones ellos mismos andan reuniendo a los niños para poder darles clases en los diferentes niveles. Hay escuelas que están en ruinas en las comunidades de ejidos. ¿Cuántos ejidos conforma tu distrito y cuántos ya recorriste? Son 88. Ahorita hemos recorrido alrededor de 12. 12. Y vamos... Diariamente estamos recorriendo localidades las más grandes porque no nos da el tiempo, pero lo que sí consideramos muy importante es que reflexionen tanto el Estado como el Poder Legislativo de que no podemos seguir invirtiendo y extrayendo mano de obra de los ejidos. Ya traemos obreros de 100, 150 kilómetros. No, y entran las camionetas a los caminos rurales para recoger a los y no se preste atención a cuestiones fundamentales que genera el campo. El campo no nomás produce alimentos, sino el campo cuida los recursos. Los pobladores del campo cuidan los recursos, entre ellos el agua. Y es increíble que no tengamos un programa de captación de aguas de lluvia, ¿sí? Hubo en algún tiempo... ¿Eso no se dedicaba a la CONASA? Se dedicaba a la CONASA y pues son programas Comisión también Nacional estatales. De Zonas Áridas. Sí se dedicaba, pero la forestal hizo un trabajo importantísimo. No, y era un ejemplo a nivel, a nivel mundial. Mundial. El modelo de cómo empezó la forestal y cómo estaba generando recursos. Y abastecía de agua, acuérdate, las pipas de CONASA con el ejército, hoy no existe eso. Y entonces, pero yo me refiero a la cuestión de captación de agua, de que si tenemos agotamiento de mantos freáticos, no tenemos un programa de captación de agua cuando existen las posibilidades de lluvia. La poca lluvia que cae se desperdicia porque no se aprovecha. Y sirve para mantener los animales, para hacer agricultura, pero también para abastecer los mantos freáticos de la región, que es la extracción que mucha de esa viene a surtir a la población urbana y a la industria. Y se necesitan fuentes de empleo en los ejidos también. Claro, y esa es una parte importante que proponemos, de que se cree un mercado ambiental. Los agricultores, si reforestan, si hacen estas cuestiones, van a tener recursos. Van a tener un mercado ambiental que la industria debe pagar, porque si tú te fijas, las industrias, si date una vuelta a todas las industrias, hay poca reforestación y están obligados a reforestar. Y no lo están haciendo. Y están obligados porque es parte de las consecuencias del impacto ecológico que tuvieron al instalarse. Y tienen que reforestar, ¿para qué? Para mantener el equilibrio y la sustentabilidad. Pero alguien les debe estar exigiendo que alguien cumplan, les debe estar exigiendo. No se hace. No se hace. Tú ves al ramadero y no encuentras árboles nuevos, solamente las que tienen los ejidatarios en las poblaciones. Y entonces se puede crear un mercado ambiental donde se obligue a las industrias si a lo mejor ellas no hacerlo, sino hacerlo a través de los comuneros, de los ejidatarios, de los pequeños propietarios, y pagar esos bonos de carbono para que tengamos un ambiente mejor y conservemos los recursos naturales. Entonces, hay mucho que hacer. Hay muchas cosas. Yo creo me agotarías de todo tu programa mencionándolas uno por uno. Todas las cuestiones. Otro tema importantísimo es la atención a los vulnerables, a la gente vulnerable, a los discapacitados, a los ancianos. Las propias comunidades, ayer, por ejemplo,
en La Angostura nos proponían hacer una casa de descanso, no solamente para gente de adultos mayores, sino para gente que tiene discapacidades, que tiene problemas emocionales. Yo le decía aquí a uno de los candidatos a la gobernatura, se requieren asilos de ancianos para personas sin recursos. Hay viejitos solos que ya no tienen más familia. Hay viejitos solos que tienen 1 o 2 hijos, pero que también están en condiciones que no pueden pagar una casa de reposo. Las casas de reposo son de lujo, son para personas que tienen recursos suficientes para pagar 30, 40, 50 mil pesos mensuales para que atiendan a sus viejitos. Pero asilos para personas adultas que sean del Estado, no hay. Y muchos viejitos están en condiciones verdaderamente deprimentes porque no hay una institución que los atienda. Claro. Y la otra, digo, yo no estoy en contra de la inversión, al contrario, es importante la inversión, pero tiene que hacerse de manera ordenada. O sea, las industrias funcionan con las facilidades de la logística, porque están en busca de la competitividad, que es lo que quieren en esa competitividad, menores costos de transporte o de operaciones, mejor calidad de las vías de infraestructura y sobre todo el ahorro en recursos, en costos que le implique esto. Nosotros vemos que la ciudad no está creciendo. Tú ve al sur, a la carretera Zacatecas, que conecta con una zona industrial en pleno desarrollo que es Derramadero, y tenemos una carretera deplorable que en ocasiones se convierte en dos carriles, en otra de 4, en otra de 3, mal señalada, y no y digamos... por la cual transitan 18,000 trabajadores diarios dos veces al día, entonces imagínate. Claro, y por el impulso que está dando Samuel García a la cuestión de la inversión en Tesla, pues obviamente que la carretera Monterrey-Saltillo necesita... Tenemos que ampliarla, de manera a 6 carriles la libre. 6, la libre. 3 en cada cuerpo y con mucha señalización y mucha infraestructura. Pero además va a requerir eso que tú comentas, infraestructura. En el Movimiento Ciudadano estamos preocupados por la cuestión. Yo quisiera, antes de que termine mi intervención, es decirte que muchos me preguntan ¿por qué estás en Movimiento Ciudadano? Porque Movimiento Ciudadano me dio la oportunidad. No la busqué yo, me dijo, tienes el perfil, está abriendo a todos los ciudadanos sin compromiso partidario, que es importante, un espacio a los ciudadanos, pero sobre todo también te voy a decir por qué. Porque donde estuve nunca se abrieron las oportunidades, al contrario, parecías el enemigo de los de siempre, ¿sí? Siempre te ponían estigmas, te ponían obstáculos. Hoy estamos aquí en plena facultades de hacer crítica, no tenemos limitaciones, asumimos un compromiso. También le digo a los ciudadanos que mi compromiso no va a concluir terminando este proceso. Hoy, viendo tanta necesidad, creo que es importante hacer una agenda del campo, una agenda ciudadana en la zona urbana y tomar todos estos temas que son problemas de los ciudadanos y hacer un programa de lucha y de gestión para ellos, y ojalá sumando a todos mis compañeros de Movimiento Ciudadano, al propio partido y pues a los que tengan realmente la sensibilidad de atenderlo. Muy bien. Héctor, pues vamos a seguir muy al pendiente de tu campaña. Sabemos de tu preparación profesional y de tu experiencia, pero sobre todo de tu vocación de servicio y tu siempre preocupación por la gente que menos tiene. Pues te agradezco Esperamos mucho. que te vaya muy bien en tu campaña. Muchas gracias. Y estamos muy al pendiente. Bueno, pues somos harina de otro costal. Gracias, Héctor. Gracias, hasta luego. 8 de la mañana con 33 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para usted esta mañana.